La nueva solidaridad es una solidaridad en principios que no se encuentran en la Biblia. Bienvenidos al próximo episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Estamos de vuelta, Walter. Así es, vamos a continuar con el estudio acerca de la nueva educación. Sí, vamos en la parte de Solidaridad. solidaridad. Iniciemos con una oración. Padre Celestial, estamos aquí de nuevo y te pedimos que nos bendigas en nuestra discusión y que una vez más ilumines nuestras mentes con tu Santo Espíritu para que podamos discernir lo que es bueno de lo que es malo. En el nombre de Jesús. Amén. Una palabrita. Y está saliendo de tantos lapiceros estos días. Una palabrita llamada solidaridad. Ahora me pregunto, ¿en qué parte esta palabrita solidaridad incluye la conformidad? ¿Sí o no? Y también el compromiso, probablemente. Sí, pero solo en términos del bien común, ¿no? Absolutamente. Entonces necesitamos saber hacia dónde va todo esto de la educación. Y en la parte 1 hablamos de esto. Empezamos con la solidaridad. Primero, un video y luego continuaremos desde ahí. Reflexionando acerca del cambio dramático en el mundo de este año que pasó, hice un viaje a Bretton Woods, en New Hampshire, donde 44 hombres firmaron nuestro artículo de acuerdo en 1944. Nuestros fundadores se enfrentaron a dos tareas enormes: lidiar con la devastación inmediata causada por la guerra y poner los cimientos para un mundo posguerra más pacífico, más próspero. En la conclusión de la conferencia, John Maynard Keynes capturó la importancia de la cooperación mundial como esperanza para el mundo. Dijo, si podemos continuar, la hermandad humana se habrá convertido en más que una frase. Al tiempo que estamos ansiosos de darle la bienvenida a Andorra como nuestro miembro número 190, el trabajo del FMI es testamento de los valores de la cooperación y la solidaridad sobre los cuales la hermandad humana se construye. Hoy enfrentamos otro momento del Bretton Woods. Sabemos qué acción debe tomarse ya mismo. Una recuperación económica duradera solo es posible si vencemos la pandemia. Les urjo a que apoyemos la producción y distribución de terapias y vacunas efectivas para asegurarnos de que todos los países tengan acceso. Podemos construir algo mejor que el mundo prepandemia. Podemos construir avanzando hacia un mundo más resistente, sostenible e inclusivo. Debemos aprovechar este nuevo momento Bretton Woods. Veo tres imperativos. Primero, las políticas económicas correctas. Las políticas deben ser para la gente. El COVID-19 ha subrayado la importancia de sistemas de salud fuertes. La creciente desigualdad y el rápido cambio tecnológico exigen sistemas fuertes de educación y entrenamiento para aumentar las oportunidades y reducir la disparidad. Así como la pandemia ha mostrado que ya no podemos ignorar las precauciones de salud, tampoco podemos ignorar más el cambio climático. Mi tercer imperativo. Si no nos gusta esta crisis de salud, la crisis climática no nos gustará, ni una tilde. Desde que empezó la pandemia, hemos destinado más de 100 mil millones de dólares y todavía tenemos más recursos en nuestra capacidad de préstamos de $1 trillón. El doblamiento de acuerdos de préstamos y una nueva ronda de acuerdos de préstamos bilaterales preservan nuestro tan necesario poder financiero. Nuestros fundadores lo lograron. Ahora es nuestro turno. Es nuestro momento. Bueno,
Mi joven amigo, ¿qué tienes que decir al respecto de eso? Bueno, ella habló de todos los aspectos que estamos discutiendo. Sí, y los mencionó uno por uno. Sí, educación, solidaridad, conformarse con el sistema que ellos implementen. Y lo que me pareció interesante fue lo de los préstamos. Una vez que uno entra en un contrato, obviamente con ellos, hay ciertas reglas que deben seguirse. El que paga, manda. ¿No es así? Ahora, es interesante que la salud es un asunto muy importante, pero no es nada comparado con la crisis climática que se viene. Siempre tenemos estos escalones, ¿sabes? Así es, ¿hacia dónde es que vamos? ¿Hacia dónde es que vamos? ¿Cuál es el escalón final? Entonces tenemos la enfermedad, luego el clima y luego vamos a tener la solidaridad humana. ¿Sabes? Estaba mirando la foto ahí con toda esta gente sentada usando máscaras. Ahora, no estamos debatiendo la importancia o no importancia de la máscara. Ese debate ruge por todo el mundo, pero un asunto lateral que uno no puede ignorar es la uniformidad. Todos se han vuelto sin rostro. Todos nos hemos vuelto parte de esta sociedad única, en solidaridad contra este gran enemigo que se aproxima, ya sea un virus o el cambio climático, o el enemigo que sea. Y la pregunta siempre surge, ¿de dónde viene el enemigo y quién controla y define al enemigo? Entonces, esa fue nuestra introducción y ella usó la palabra solidaridad, por supuesto. Esa fue la perspectiva del FMI, ¿no? El Fondo Monetario Internacional. Ahora vamos a mirar a las Naciones Unidas. Este concierto fue posible con la contribución de, y luego da la lista de todos los contribuyentes, la Organización de Turismo del Pacífico, la Fundación de Viaje, Departamento Gubernamental Australiano del Comercio y Asuntos Exteriores, Ministerio de Comercio y Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda, Universidad del Sur del Pacífico, Fundación de Cooperación del Pacífico, Vodafone del Pacífico, Comunidad del Pacífico. Esto involucró a las comunidades del Pacífico, todas las comunidades de las islas. Y luego, claro, tuvo que resaltarse la solidaridad. Y es interesante la manera en la que mencionan la solidaridad. ¿Y la música juega un papel en esto? Definitivamente. No aprendimos en el episodio anterior que la parte del entretenimiento y el teatro jesuita, la música y todo eso tendría un papel importante. Y la Biblia también habla de eso, ¿no? Así es, la Biblia dice que todo tipo de música estará involucrada. Ahora vamos a reproducir unos cortes breves de esa música. Sí, sí, y una vez más vamos a mostrar cortos, breves, porque estos conciertos muchas veces duran entre 2 y 5 horas y son largos. Espero que lo haya reducido a cerca de 10 segundos. No sea que mis tímpanos y mi sensibilidad se escandalicen. Sí, sí, lo justo para entender lo que está pasando. Bueno, por supuesto, también es interesante que los dignatarios siempre están involucrados. Todos los individuos de perfiles altos, como el príncipe Charles y todos estos. Y tienen este libro interesante al cual me referí alguna vez, que habla del príncipe Charles. Se le llama el príncipe sostenible. Él ha estado en este vagón del ambiente y la sostenibilidad y la solidaridad por un largo tiempo ya. Si uno ve toda la ceremonia y todo eso, hay líderes diferentes que siempre hablan. Entonces, no lo hemos puesto Sí, ahí. claro, claro. Solo tenemos un pedacito corto. Miremos algunos de estos asuntos porque nos dicen hacia dónde estamos yendo. Sus excelencias, damas y caballeros, me conmueve mucho el haberme pedido que les hablara a ustedes al reunirme para este concierto tan especial. Solo quería dar este tributo a las Naciones Unidas por unirnos a todos de esta manera. Esta terrible pandemia viene en un momento en que, como bien lo sé,
La región del Pacífico se está enfrentando el impacto acelerador y aterrador del cambio climático. Se han perdido vidas durante nuestro sufrimiento. Estamos luchando por mantenernos vivos. Alrededor del mundo, cerramos fronteras. El COVID-19 se incrementa. Un nuevo orden mundial a puertas cerradas o detrás de las escenas. La tormenta pasará y sobreviviremos. Surgiremos de nuevo. Nuestro mundo surgirá de nuevo. Surgiremos de nuevo. Nuestro mundo surgirá de nuevo. Ok, hemos escuchado la misma retórica de nuevo, empezando con el COVID. Usaremos máscaras, tendremos un nuevo orden mundial y surgiremos. ¿Sabes qué viene a la mente cuando habla de que surgiremos y surgiremos? Este gran mural en la sala principal de las Naciones Unidas, con un fénix que sale de las cenizas. Y claro, pues sabemos que el fénix es el diablo en los círculos ocultistas, quien surgirá de las cenizas y establecerá su reino, su gobierno mundial. Y pues bueno, ese ha sido el sueño de los luciferianos a lo largo de la historia. La última vez empezamos con los gnósticos y los medici. Ese sueño de un mundo uniforme fue prácticamente destrozado por el protestantismo. El protestantismo tenía que ser destruido. 500 años. Y en el 2017, por primera vez, el catolicismo romano celebró junto al protestantismo. No celebraron la reforma, sino la destrucción de la misma. Ya no existe. Sí, porque ahora llegó la solidaridad. Ahora es tiempo para el nuevo mundo que sale de las cenizas. El fénix surgirá. Ahora, esta palabra solidaridad, donde todos tienen la misma mentalidad, una manera de pensar, la nieve se vuelve negra. Francisco, hablando de la solidaridad, siempre debemos caminar en la presencia del Señor, a la luz del Señor, siempre tratando de vivir de una manera irreprensible. La solidaridad, como una virtud moral y una actitud social nacida de una conversión personal, llama a un compromiso por parte de aquellos que son responsables de la educación y la formación. ¿Qué clase de lenguaje es ese? Bueno, yo entiendo que la educación es jesuita, pero lo de la formación, Ajá, formación. Ser formado, conforme a una imagen en particular. Este fue el núcleo de la educación jesuita, de la educación de Ignacio. Formar una persona para que se pueda conformar. Es decir, ellos quieren darte un profesor al que llaman entrenador. Y ese entrenador debe inculcar sus virtudes y su pensamiento en ti. Y en esos grupos llamados tanques de pensamiento, uno no debe oponerse sino aceptar lo que salga de tal entrenador. Entonces, la formación espiritual y los directores espirituales. esto es pura enseñanza jesuita. Entonces quieren formar parte
o formarte como una criatura conformista sin cerebro. Y esto pasa también en la educación cristiana, en las iglesias. Pondré enlaces de las charlas que has hecho acerca de los jesuitas y la contrarreforma. Son dos. Absolutamente, esas son charlas que serían interesantes que la gente viera. Y entonces sí, ellos quieren formar el pensamiento y también al individuo. Y como dijimos, eso significa conformarse. Aquí hay algunos de las mejores citas de Francisco en cuanto a la solidaridad. Son como 15, pero no las vamos a leer todas. La solidaridad es acercarse más al prójimo. Implica estar consciente de ser parte de un solo cuerpo, al tiempo que involucra una capacidad por parte de cada miembro de simpatizar con los demás y con el todo. Cuando uno sufre, todos sufren, pues la solidaridad no es meramente un ideal. Se expresa en acciones y pasos concretos que nos acercan a nuestros prójimos en las situaciones en las que se encuentren. Esto fue Francisco dirigiéndose a las cabezas de Estado en el 2017. Aquí hay otra cita. La solidaridad es más que un sentimiento, es un compromiso con el bien común. Siempre vemos escabulléndose por ahí, ¿no? Es decir, si el bien común exige algo que es contrario a la conciencia, entonces la solidaridad lo exige también. Pues la solidaridad es mucho más que un sentimiento de compasión, vaga o preocupación superficial por las desgracias de tanta gente, tanto cercana como lejana. La solidaridad es una determinación firme y perseverante de comprometerse uno mismo al bien común. Esto es formación espiritual. Te someterás al pensamiento de tus superiores. Sí, ellos quieren reeducarte porque, como dicen, si ves algo que es blanco, pero ellos dicen que es negro, tienes que decir que es negro. Una determinación firme y perseverante de comprometerse uno mismo al bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno de los individuos, porque todos somos realmente responsables por todos, ya que la compasión fluye de la fraternidad. Por eso es que se sacó esa nueva encíclica también, en la cual hemos visto que es contraria a la ley de Dios. Y no lo esconde para nada. La salvación es colectiva, no es algo individual. Pero la Biblia es bastante clara. Vamos a estar frente a Dios como individuos y vamos a darle cuentas. Así que tenemos aquí la noticia del Vaticano. Francisco, nadie se salva solo. Francisco está invitando a los líderes de otras fes a trabajar juntos con la gentil fuerza de la fe para terminar todos los conflictos. Su apelación viene como parte de su discurso en una reunión internacional para la paz sostenida en Roma y organizada por las comunidades de San Egidio, titulada Nadie se salva solo, paz y fraternidad. ¿Es eso cierto? No. No. Uno se salva como individuo. Se te ha dado la capacidad de escoger. Absolutamente, eso quería decir, libre albedrío. Y esto lo he repetido tantas veces. El libre albedrío es tan importante para Dios que estuvo preparado a morir por él. Y si es tan importante para Dios que estuvo preparado a morir por él, ¿quién es alguien, o el que sea, que dice que uno tiene que ir solamente con su manera de pensar por el bien común y por la solidaridad? Porque si es contrario a la ley de Dios, es contrario a la voluntad de Dios y tiene consecuencias. Ahora, ha habido algunas reuniones bastante fascinantes últimamente. Aquí tenemos a Papa Francisco en la reunión internacional de oración por la paz en la Plaza de la Colina Capitolina en Roma en octubre 20 del 2020 y algunas cosas bien interesantes pasaron ahí. Bueno, hay diferentes religiones que se unieron y algunas incluso adoraron en sus propios lugares.
pero tuvieron solidaridad en reunirse el mismo día. Bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó. Esa reunión, dijo él, contuvo una semilla profética que por la gracia de Dios ha madurado gradualmente a través de encuentros sin precedentes, hechos de paz e iniciativas nuevas de fraternidad. Notó que desde esta reunión muchos eventos dolorosos han sucedido, a veces en nombre de la religión, pero que también reconozcamos los pasos fructíferos dados desde entonces en el diálogo interreligioso. Esta es una señal de esperanza que nos anima a continuar cooperando como hermanos y hermanas, dijo, recordando el documento acerca de la fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia, el cual firmó con el gran imán al-Azhar, Ahmad al-Tayeb, en 2019. Francisco también se refirió a su encíclica recientemente lanzada Fratelli Tutti, en el cual reitera que el mandamiento de la paz está inscrito en la profundidad de las tradiciones religiosas. Ahora, dejemos bien en claro de nuevo que creemos en la libertad de conciencia y que todos tienen el derecho de creer de acuerdo a los dictados de su conciencia. Pero, al mismo tiempo, nadie tiene derecho de forzar la solidaridad en temas religiosos cuando es contrario a la conciencia individual, ni siquiera si es por el bien común. Mateo 10:34 dice claramente, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Es decir, la misma varianza que tenemos en el mundo lleva a contemplar y la contemplación lleva a buscar la verdad. La Biblia dice que si uno busca la verdad con todo el corazón, uno la encontrará. Entonces, la varianza no es necesariamente algo malo. Pero luego tenemos que calificar, como dijo Martín Lutero, que la mente se enfrenten, pero no los puños. En octubre 17 del 2020, Francisco, a partir de la Reunión Internacional de Oración por la Paz, y veamos qué dijeron al respecto. Francisco a participar en la Reunión Internacional de Oración por la Paz. El martes 20 de octubre, Francisco participará en una iniciativa internacional de oración por la paz titulada Nadie se salva solo, paz y fraternidad. La comunidad de San Egido está preparándose para ser anfitriona de su 34ª reunión, inspirada por el histórico encuentro interreligioso deseado por Juan Pablo II en 1986, dijo que ha promovido esta reunión internacional de oración por la paz en el espíritu de Asís y de la encíclica Fratelli Tutti de Francisco. Siendo así, en la tarde del martes, los líderes religiosos orarán separadamente en distintas ubicaciones de la ciudad. El Papa Francisco, el Patriarca de Constantinopla, Bartolomeo I y otros representantes ortodoxos y protestantes en la Basílica de Santa María en Aracaeli, los judíos en la Sinagoga de Roma, los musulmanes, budistas y representantes de otras religiones orientales en los museos capitolinos. La ceremonia interreligiosa en el Capitolio prevé la participación de muchos nombres internacionales como Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, el presidente de Italia, Sergio Mattarella. El evento concluirá con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la pandemia y de todas las guerras. Ahora, no hay nada malo con que la gente ore, y que van a orar en diferentes ubicaciones, y no hay nada malo con que la gente ore en diferentes ubicaciones. Pero, ¿hacia dónde va todo esto? Va hacia una uniformidad de pensamiento en términos del bien común. Sí, habrá una sesión de alguna manera. Debe haberla. Pero no podemos hablar de doctrina solo del bien común. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 113 en español. La luz, una preciosa luz, ilumina al pueblo de Dios
pero no los salvará, a menos de que permitan que ésta los salve. Vivan plenamente de acuerdo con ella y la transmiten a otros que se encuentran en tinieblas. Esa es la gran comisión de la iglesia. Cuando uno tiene una reunión de solidaridad de esta naturaleza, debe suprimirse este elemento. ¿Cierto? No se puede. No, no puede existir, ¿cierto? Dios pide que su pueblo obre. Lo que se necesita es una obra individual de confesión y abandono del pecado y de regreso a Dios. Nadie puede hacer esta obra por los demás. Ok. ¿Qué hace esta declaración en comparación con la otra que dice que uno no se salva solo? Es exactamente lo opuesto. Es exactamente lo opuesto, ¿cierto? Entonces, tenemos dos mentalidades enfrentándose aquí. Ahora, el hecho de que las dos mentalidades pueden tener muchas suborganizaciones es irrelevante. Solo hay dos mentalidades y están en rumbo de colisión. Así es. Y para que anden juntas tienen que ceder algo. Absolutamente. Pero es una obra individual. Y tenemos la comisión. Y esa comisión es seguir los dictámenes del Evangelio. Y no los del bien común, si es que está en conflicto el uno con el otro. Ahora, mi hermano, aquí tenemos este interesante videíto. Es del Foro Económico Mundial. Entonces es una muy buena fuente. No es una conspiración. Es solo un hecho. Y se llama 8 predicciones para el mundo en el 2030, la cual espero es una fecha definitivamente errónea. No creo que yo dure tanto tiempo con el planeta como vamos ahorita. Espero que llegue la promesa del Señor, que para los elegidos del tiempo será acortado. Pero la solidaridad es, claro, nuestro tema y veremos qué predicciones son. Muy, muy interesante. 8 predicciones para el mundo en el 2030. No serás dueño de nada y serás feliz. Lo que quieras será rentado y será enviado por drones. Estados Unidos no será la principal potencia mundial. Un puñado de países dominará. No morirás esperando un donante de órganos. No trasplantaremos órganos, más bien imprimiremos órganos nuevos. Comerás mucho menos carne. Un bocado ocasional, no un manjar, por bien del ambiente y de nuestra salud. 1.000 millones de personas serán desplazadas por el cambio climático. Tendremos que hacer un mejor trabajo dando la bienvenida e integrando a los refugiados. Los contaminadores tendrán que pagar por emitir dióxido de carbono. Habrá un precio global al carbono. Esto ayudará a hacer que los combustibles fósiles sean historia. Podrías estar preparándote para ir a Marte. Los científicos habrán encontrado la manera de mantenerte saludable en el espacio. Es el inicio de un viaje para encontrar vida extraterrestre. Los valores occidentales habrán sido probados hasta el límite. Los balances que apoyen nuestra democracia no deben ser olvidados. Y bien, ¿qué concluyes de eso? La primera fue muy interesante. No serás dueño de nada. de nada. Y serás feliz. Y serás feliz, así es. Serás feliz porque no tienes nada. ¿No suena eso bastante parecido a Fratelli Tutti? Oh, sí, eso es Fratelli Tutti. Entonces están diciendo que la doctrina social católica se volverá una realidad. Ahora, ¿qué dice el 10º mandamiento? No codiciarás ¿qué? Los bienes de tu prójimo, la esposa y lo que sea. ¿Eso implica que el prójimo tiene bienes? Sí. Entonces, ¿cómo puede uno codiciar algo que no es de uno? Bueno, más bien si uno tiene bienes y el prójimo no tiene bienes y nadie es dueño de nada, entonces uno no puede codiciar. Así es. Ahora, la codicia fue un gran problema en el cielo porque hubo un caballero iluminado allí que codició el trono de Dios, ¿cierto? Que quería ser como el Altísimo. Eso es codicia. ¿Roma cambió el 10º mandamiento?
Sí, lo dividió en dos. Roma dice que que la única dueña es la única dueña de todo. Debemos hacer una charla sobre eso, porque es fascinante que Dios también dice ser el dueño de todo. No es el dueño de todo de los millares de animales y de los collados. Claro que sí. Entonces Dios es dueño de todo. ¿No dice la Biblia que Dios es quien da la facultad de ser rico? Entonces, en otras palabras, Dios dice ser dueño de todo y Él es quien le da el poder a las personas o les hace posible el poseer cosas, ¿cierto? El otro también dice ser el dueño de los millares de animales en los collados, porque de otro modo no podría ser tan presuntuoso de mostrarle al Señor todos los reinos y decir, inclínate ante mí y te lo daré todo. Entonces, solo alguien que es presuncioso y dice ser dueño de algo de lo que no es, podría hacerle algo así al Dios del universo, ¿cierto? Entonces, tenemos una historia muy interesante y también tenemos la historia del viñedo de Nabot. Eso todo lo hemos discutido antes, no tenemos que ir allí. Entonces, no serás dueño de nada. ¿Y de quién vas a rentar las cosas? Exacto. Alguien tiene. Alguien tiene que ser el dueño si uno lo va a rentar, ¿no? ¿No le paga uno renta a un dueño? Es decir, uno va a ser desheredado y alguien más tendrá el poder. Probablemente será las megas corporaciones quienes tengan el poder y lo empleen a uno. Uno recibirá un financiamiento estatal. ¿Será que ya estamos viendo esa dirección? Y dicen que todos deben de tener un salario básico, que todos deben de ganar lo mismo. Entonces, no tendrás ningún poder y además serás totalmente dependiente de esa fuente de ingresos. Ahora, ¿crees que esa fuente de ingresos pueda venir con ciertas ataduras de obediencia, por ejemplo? Definitivamente. Como dijimos antes, también ya está así la situación. Con los bancos, uno está sujeto a las reglas de la entidad de la cual presta dinero. Correcto. Bien, y aquí hay otro. Los chinos ya tienen un sistema implementado en el que controlan a la sociedad con un sistema de puntuación. Y si uno no se conforma absolutamente con sus deseos, entonces uno sufre las consecuencias. Correcto. El COVID-19, llegaremos a eso, pero con eso las aplicaciones lo van a estar regulando a uno. Sí, así es. Entonces, si uno tiene un sistema así donde uno no es dueño de nada, eso quiere decir que alguien más es el dueño, porque uno está alquilando y uno está devagando un salario básico y aparte uno se va a conformar a todas las leyes y regulaciones a las que todas las compañías se van a conformar también, porque ahí dice que va a tener altos impuestos, habrá impuestos a las emisiones de carbono. ¿No hay nada de impuestos al carbono? Sí, nuestro país, por ejemplo, lo tiene, todo el mundo, bueno. Entonces, viajamos en avión, no pagamos un impuesto de carbono en tu pasaje. ¿A dónde va todo ese dinero? Alguna nube por ahí, seguro. Va a las Naciones Unidas, ¿cierto o no? Financia a las Naciones Unidas. Entonces tendremos un sistema de fraternidad en el que uno encaja en una ranura. Y eso es exactamente lo que tuvimos en la Edad Media, tal como lo discutimos en los capítulos anteriores. Entonces este mundo de conformidad se muestra como un mundo muy feliz. Todos son muy felices. Sí. ¿Y sabes? Si no eres dueño de nada, entonces no tienes nada que preocuparte. No vas a pasar la noche en vela. También todos están felices porque se conforman. Pero aquí hay otra pregunta. ¿Uno tiene sentido de la responsabilidad cuando uno no es dueño de nada? Veamos una página de la era comunista, por ejemplo. Cuando la gente era amontonada en edificios. ¿Esos edificios eran mantenidos inmaculados y hermosos o se desintegraron hasta un punto de pobreza depravada? Todos eran iguales de pobres. Exactamente. ¿Era eso felicidad? ¿Eso añade algún incentivo, por ejemplo? No.
Entonces, esta nueva educación es más bien nueva, pero no es nueva. Ya ha sido practicada por todo el mundo en muchas partes.